Bueno, bienvenidos. Veo caras nuevas porque es la segunda reunión presencial. Hubo una rotación de personas, así que sean bienvenidos también los que vienen por primera vez, porque es la primera vez, o la primera vez porque es la primera reunión después post-pandemia. La verdad que es un placer verles. Yo quiero contarles que me siento medio presionado porque tengo a mi familia presente. Mis papás, bueno, ya los conoce, ya ha estado acá escuchándome, pero también tengo el placer de que esté mi abuela, que es la mamá de mi mamá, que está ahí al lado de mi mamá, sentadita firme ahí. Mi abuela Sonia, y al lado está mi tía Esther, que es mi tía abuela, es la hermana de mi abuela. Les podría contar 10.000 historias de ellas dos, pero si bien hoy tengo el placer y la verdad es una honra tenerlas, lo más importante es lo que Dios tiene para nosotros, pero no quería dejar de mencionarlas. ¿Por qué? Porque siempre hablé de las bendiciones generacionales en función de mi línea paterna. Está mi papá. A ver, papá, vení. Papá, los voy a mostrar acá. Total, nosotros somos convivientes, están en casa parando porque estábamos de aniversario. Él es mi papá, se para acá. Tiago, vení. No, de casamiento, ya tengo ganas de un aniversario. Tiago, vení. ¿Están ricas las galletitas, Tiago? No, vos serías acá. 1, 2, 3. Está el abuelo, papá, mi hijo, nieto. Ahora de ese lado quiero que vayan mi mamá, la abuela, mi mamá, una hija en el medio que sería Vale, y a esa que escuchan allá atrás, pasen. Yo sé cómo somos la mayoría, o sea, quedamos la mitad del salón acá adelante. Por cuestiones de protocolo tenemos limitada la capacidad. Pase abuela. Hola Sonia, vos pasá también. Me pidió que tuviera micrófono, así me escuchaba, así que tengo micrófono. Bien. Y se ponen en orden. De ese lado, ahí estaría. Después, úpame. Y quiero que se queden con esta imagen, no porque seamos la familia perfecta, pero está mi abuela, mi mamá, mi esposa, que pasa a ser parte de la familia desde el momento que dijo sí quiero, y espero que no esté arrepentida todavía, ¿no? Bien. Y mi hija. Quédense con esta imagen, las decisiones que tomaron ellos, venimos hablando de eso, las decisiones que tomaron mis papás. Incluso las buenas las disfruta Tiago y las no tan buenas las corté yo. Y espero que no siga. Las buenas mías las disfruta Tiago y lo que viene detrás de Tiago. Lo mismo, las buenas decisiones de mi abuela, y nos fuimos una generación antes, las disfruta no solamente su hija, que es mi mamá, sino los que seguimos. Incluso hasta la nena más chiquita que está por ahí, Lena, que no es consciente todavía de muchas cosas, pero puede disfrutar de las decisiones que tomaron sus antecesores. Quiero que se queden con esta imagen, pasen, vuelven para allá. Querían que los conocieran también. Algunos ya lo conocían, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y aparte porque me gusta hacerlos levantar, venir, ir, porque cuando yo era chiquito mi papá me hacía cantar, pasar adelante, yo no tenía ni ganas. Y me hacía pasar a mí y a mis hermanos a cantar en las reuniones, a hacer especiales. Y aprendimos un montón también. O sea, no es que estuvo, pero ahora yo le devuelvo el favor. El domingo pasado comenzamos hablando. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten ya su mano izquierda, siempre levanten la derecha. ¿Ven cuál es la izquierda? La otra izquierda, algunos. Genial. ¿Cuántos no vinieron pero sí vieron la grabación? Perfecto. Bien, estamos bien. Entonces no tengo que resumir mucho, vamos a ir un poco al hueso. Empezamos a hablar de discipulado. ¿Qué era ser discípulo y qué es lo que implica morir a uno mismo? Pero paren un poco, voy a empezar un poco antes. A los que por ahí vienen hace menos, déjenme decirles que hoy no están acá por casualidad. Puede ser que están porque quisieron venir. Puede ser de que estén porque los invitaron, pero están porque Dios utilizó los medios necesarios para que ustedes llegaran a este lugar y que le pudiéramos decir también, Dios les ama.
¿sí? Y como Dios les ama, nosotros también les amamos. Y como les amamos, estamos para ayudarles en lo que podemos, ¿sí? Así que ahora sí continúo, porque la idea es no solamente que conozcan del amor de Dios, sino que puedan disfrutar de lo que es vivir la vida en Dios. Es una vida que se disfruta, es un desafío, sí. Es renuncia a uno mismo, sí. ¿Por qué? Porque uno viene como mal programado de fábrica y necesita un reseteo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a aprender por fuera, hay un montón de cosas que uno aprende que no están bien. Son buenas en función de que uno las juzga buena porque es lo único que vio o vivió. Pero lo que Dios te ofrece y te pone por delante es un camino que va más allá de uno y que se puede vivir y se puede vivir plenamente. Y se puede disfrutar a pesar de las circunstancias. Siempre hablamos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este año la hemos podido experimentar. ¿Quién pudo experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando vos ves a tu alrededor que todo se cae, que todo es inestable, pero sin embargo estás tranquilo porque tu vida depende de Dios. Yo pude vivir eso sobre todo este año, desde el 19 de marzo del 2020 para acá, lo he experimentado de una forma aún más intensa. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esta paz? Bien, ¿y cuántos la quieren experimentar? Porque es para todos, Dios la quiere para todos. No es de un grupo selecto que se reúne acá los domingos a las 6 de la tarde y algunos sufriendo porque está jugando River y Boca y si alguno me tira a un centro, ¿cómo va? No, es para todos. Y esa es nuestra tarea, llevar adelante esto para que todos puedan conocer y puedan disfrutar de esta paz. También hablamos de gozo y es un estado que no se entiende porque estás feliz, te sentís pleno y a veces las cosas no te están saliendo como vos pretendés. ¿Pero por qué te sentís así? Porque sabes que Dios tiene el control de absolutamente todo y que sus planes son mejores que los nuestros, entonces confías y sabes que Dios se va a hacer cargo de hacer las cosas en tiempo y forma, siempre cuando nosotros le busquemos a Él. ¿Sí? Y eso es lo que hablamos un poquito y comenzamos a hablar el domingo pasado. Una frase del domingo pasado que usó el apóstol Pablo en el libro de Filipenses es: olvidando ciertamente lo que queda atrás, Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y vimos que es necesario resolver nuestro pasado para proyectarnos hacia lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el viaje de hoy a eso que Dios quiere con nosotros es un viaje que se tiene que disfrutar. Y a veces sufrimos de más porque no queremos largar una mochila pesada por cosas que no queremos resolver e ignorar. Y Dios quiere que soltes eso, ¿sabes por qué? Porque quiere que disfrutes el viaje. Porque la vida termina siendo un viaje cortito, comparado con la eternidad es algo chiquitito. Pero las decisiones que tomemos hoy van a afectar también dónde pasaré mi eternidad. Pero el paso por acá se debe disfrutar. Aún con las dificultades, porque no estamos hablando de una vida sin problemas, ¿sí? Hablamos de que debemos dejar todo y seguirle y todo lo que eso significa. Hablamos de que debemos tomar decisiones para que hayan cambios. O sea, si nosotros queremos lograr algo distinto, debemos hacer algo distinto. Mientras hagamos lo mismo, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, si queremos crecer en el área de nuestra vida que sea, por lo menos tenés que estar seguro de que algo distinto tenés que hacer. Bueno, si querés saber qué es lo que tenés que hacer, podemos charlar después, pero algo distinto tenés que hacer. Si seguís haciendo siempre lo mismo, no vas a lograr nada. Te vas a seguir golpeando contra la pared, y lo más probable es que la pared no se caiga. Lo más probable es que tu cabeza se reviente después de tantos golpes. Es contraproducente. Sin embargo, si observamos nuestro día a día, tendemos a hacer siempre lo mismo. Y Dios te ama de tal forma que no te quiere dejar en el estado en que estás hoy, sino que te quiere agarrar así en bruto, como estamos hoy, y quiere perfeccionarte. ¿Por qué? Porque Él te ama y no te quiere dejar así. Entonces, hasta ahí llegamos el domingo pasado, y hoy viene la parte B de ese mensaje, que tiene que ver con el costo, y no es un costo monetario. Que ustedes traigan sus ofrendas y sus diezmos acá, no es para comprarse un terreno en el cielo,
porque no están a la venta, no se venden las parcelas en el cielo a ver si quién compra esquina, quién compra, no sé, manzana. No se vende. No se gana tampoco por obras, no se gana porque te portás bien o sos buena persona. De hecho, otra cosa que quedó claro es que Dios no murió para que vos seas buena persona. Jesús es Dios, así que no hay problema. Pero Jesús no murió para que vos y yo seamos solamente buenas personas. Jesús no murió para que vos y yo seamos solamente buenos padres o buenos hijos y nos portemos bien. Jesús no murió por algo tan pequeño como eso. Jesús murió para que podamos tener acceso a Él de forma directa, sin intermediarios, de forma directa, y podamos vivir y disfrutar la vida y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque el solo hecho de ser concebidos implica que Dios permitió que fueras concebido, por ende hay propósito. Ayer tenía el casamiento de mi hermano, por eso estaba mi familia acá, y a ellos no se les ocurrió mejor cosa que pedirme a mí que yo los casara. Y fue un desafío, pero les decía a ellos justamente esto de lo cual les vengo hablando. O sea, en Dios, cuando vos comenzás a caminar en Dios, incluso tu pasado deja de ser un limitante y a pesar de tus errores, Él va guiando tus pasos para que su propósito se cumpla. Yo le mostraba, estaban mi abuela, mi mamá, mi señora y mi nena. Y mi abuela es una genia total, ayer la tendrían que haber visto bailar. Después la ven a Lena y se van a dar cuenta. Pero ella tiene un montón de virtudes, pero vos cualquier cosa me corregís, abuela, pero tuvo equivocaciones en el camino, ¿o no, abuela? Pero a pesar de eso, siempre confió en el Señor y eso hizo que afectó también la vida de mi mamá, la vida mía y la vida de mis hijos. ¿Por qué? Por causa de sus decisiones. Por el lado de mi papá también. Él hizo muchas cosas buenas y cuando uno se va creciendo, y esto una vez lo hablábamos con mi papá, cuando uno va creciendo uno se va dando cuenta que el papá no es perfecto, me va a pasar a mí con Tiago. Espero que sea muy, muy, muy adelante, pero bueno. Pero él, aún en sus errores, el Señor guió sus pasos de forma tal que yo pude estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para que mi vida se cruzara con la de Valeria. Fíjense hasta qué punto es importante las decisiones y confiar en el Señor que guíe tus pasos. Si mi papá, por ejemplo, se hubiese empecinado en continuar en Chile por lo que sea, yo jamás hubiese conocido a Vale, a no ser de que capaz que el Señor la llevaba a Chile. Jamás lo hubiese conocido a Vale, y si no conocía a Vale no hubiese nacido Tiago, y si no hubiese nacido Tiago tampoco nacía Elena, y así una sucesión de cosas. Y uno, cuando empieza a pensar de esta forma, empieza a ver la mano de Dios en la vida de quienes nos predecedieron, nuestros antepasados, a pesar de sus errores. ¿Sí? Así que papá, te mandé al frente, vos también te equivocás. ¿Sí? Bien, ahora, siguiendo con lo de hoy, ayer compartía Josué 1 del 6 al 9. Josué 1:9 es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. ¿Quién sabe lo que dice que no sea mi papá? Porque mi papá me lo enseñó desde chiquito y me lo repitió casi todos los días de mi vida. ¿Qué dice Josué 1:9? A ver. Ahora saben por qué uno llega a donde... Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Eran palabras de quién? La abuela. Le estoy haciendo un examen a mi abuela. A ver si era verdad. Dios le estaba diciendo esto a Josué. ¿Se lo estaba diciendo en qué momento? Se lo estaba diciendo en el momento en que Josué tenía que asumir el rol, el lugar que había dejado Moisés. O sea, tenía que ocupar el lugar de un tremendo hombre de Dios que liberó al pueblo de Egipto, a través del cual Dios hizo unos milagros tremendos. Si ustedes ven o han visto en películas, porque es conocido, las plagas de Egipto, Moisés fue uno de los protagonistas de esa historia. Cuando se abre el mar en dos y pasa al pueblo, Moisés es protagonista de esa historia. Cuando habla de que hay una nube de fuego que va sobre el pueblo de Israel en el desierto cuando iban caminando, Moisés es parte de esa historia. Y así un montón de cosas. O sea, tenía que ocupar el lugar. A ver, hablemos futbolísticamente, era como que, no sé, Thiago ocupara el lugar de Messi en la selección. O sea, una cosa
Había que llenar esos zapatos. Y en este momento, ¿qué le está diciendo Dios a Josué? Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar con vos. De hecho, de la misma forma en que estuve con Moisés, voy a estar con vos, le dice. Pero en este pasaje quiero que empecemos antes, en el versículo 6. Y dice lo siguiente. Si lo tienen su Biblia, lo pueden buscar, si no me pueden escuchar, no hay problema. Y lo voy a leer esta vez en la versión 1960. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cierra con esto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Y vamos punto por punto, cosas que pudimos leer. Acá no hay interpretación, no hay revelación, sino punto por punto lo que leímos. Primero, ¿qué dice? Sé fuerte y valiente. Después dice que él iba a repartir por heredad una tierra que Dios había prometido. O sea, podemos simplificar esto en que Dios va a cumplir su promesa. Después vuelve a decir, sé fuerte y muy valiente, dice la segunda vez. Sigue reafirmando la idea. Después dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, tenía que prestar atención, tenía que ser intencional en lo que Moisés le había enseñado. ¿Me entienden? Le dice que no se tenía que desviar ni a un lado ni a otro, tenía que permanecer en lo que Moisés le había enseñado. Luego le dice que tenía que estudiar continuamente la ley. Después dice que tiene que meditar el contenido de día y de noche, o sea, de forma continua. Después, no solamente que lo debía de meditar, lo tenía que guardar en su corazón, y no solamente guardar, sino que también debía hacer conforme a lo que había aprendido. No solo eso, sino que si hacía todo esto que acabamos de mencionar, entonces Dios le promete, no cualquier persona, sino Dios directamente, le promete que va a ser prosperado y que todo lo que haga le iba a salir bien. ¿Cuál es la condición? Que medite, que guarde, que aprenda la palabra de Dios, la ley en ese momento, y que la viva. Porque la palabra de Dios es para vivirla, no es simplemente para conocerla, no es simplemente para que alguien se pare acá y le entregue un mensaje, no, es para vivirla. Toda la Biblia se puede vivir. Esto no quiere decir que de repente nosotros vamos a agarrar y vamos a salir de acá todos juntos como un gran éxodo y vamos a cruzar el río, vamos a llegar ahí, vamos a hacer que se abran dos y vamos a cruzar. Sino que los principios que hay detrás de esa historia son vivibles hoy. Porque hablan de fe, hablan de confianza, hablan del poder de Dios a través de las personas y muchas otras cosas más que podemos estar por mucho tiempo hablando, pero me quiero enfocar en esto. Dios prometió algo y estaba llevando a cabo el plan para que esto suceda. ¿Sí? Mucho tiempo antes de esto que estamos hablando acá, Dios le había prometido a una persona que se llamaba Abraham. ¿Cuántos conocen o escucharon alguna vez de Abraham? Bien, hijo, me dejas re bien parado. Abraham es el patriarca del pueblo de Israel. Después está Isaac y después está Jacob. Como mi papá, Leo, Tiago. Esa era la relación generacional. Abuelo, hijo y nieto, Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham en un momento todavía no tenía hijos y le promete una nación. Ahora, cuando le promete una nación, ya Abraham era viejito y no podía tener hijos, supuestamente, pero tuvo a Isaac,
le estoy resumiendo muchísimo la historia, pero tuvo a Isaac, luego Isaac tuvo a Jacob. Jacob es conocido después como Israel, lección de historia, y Israel, Jacob, tuvo ¿cuántos hijos? Tuvo varios hijos, los vamos a dejar ahí, porque en realidad son 12, pero no son 12, sino que después hay otros más. Pero de ahí nace el pueblo de Israel, donde están las 12 tribus, y después de esa descendencia también está José, que fue quien gobernó en Egipto debajo del faraón, y soñó las 7 vacas flacas, bueno, toda una historia. Pero fíjense que él no alcanzó a ver una nación Abraham, sino que vio el inicio de la nación. ¿Y dónde se cumplió? Acá se estaba cumpliendo, y se sigue cumpliendo a día de hoy, la promesa de Dios. Y acá lo que está haciendo Dios es recordarle a Josué que no solamente había una nación, sino que había una tierra que debían ocupar. Entonces le dice, mira, yo lo voy a hacer, tranquilo, yo voy a estar con vos, yo voy a cumplir lo que prometí, vos tenés que esforzarte y ser valiente. Ahora, cada uno de nosotros, les decía, desde el momento que fue concebido, tiene propósito. Ninguno nació por casualidad, ni porque no se cuidó papá ni mamá. Todo el que nació tiene propósito. A pesar de cómo haya sido la concepción, hay propósito. Si creemos en un Dios que no se le escapa nada de control, que es el Dios en el que yo creo, entonces cada vida concebida tiene un propósito. Y si hay un propósito, hay un Dios que es el que da el propósito y es el Dios el cual nosotros hablamos continuamente y que queremos que ustedes conozcan y nosotros queremos conocer cada vez más. Y ahora no solamente viene la promesa, sino que Dios cuando pone propósito te pone la capacidad y te asegura su protección, su guía, sus consejos. No te deja solo. No es que simplemente te puso ahí y bueno, ahora manejate como vos puedas, hacelo y hacé lo que puedas y ya está. No, Dios no es así. Dios es un Dios de amor y te pone en esta situación hoy en el cual te dice, tenés propósito y yo te quiero acompañar. Así como estuve con Moisés, le dijo Josué, voy a estar con vos. Así como estuvo con Josué, quiere estar con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y eso es hoy, fue ayer y va a seguir siendo hasta que Él venga. Uy, me emocioné con esa última parte. Ahora, eso es la parte linda de la historia, es la que más nos gusta a cada uno de nosotros. Tenemos promesa, tenemos propósito. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros porque Él tiene planes de bien y no de mal. Él piensa bien de nosotros, no piensa mal de nosotros. Él dice que piensa bien y que quiere lo mejor para nosotros. Ahora, la otra parte, si Dios nos hizo, Él nos conoce, no por nada, en 3 versículos, lo que más se repitió, ¿qué fue? Esfuérzate y sé valiente. Si está pidiendo esfuerzo es porque hay un propósito que tenemos que alcanzar, tenemos que movernos. El propósito no se cumple si yo me siento y me quedo esperando que se cumpla la promesa de Dios. No va a pasar nada. Esfuérzate, es porque hay un desafío. Sé valiente es porque evidentemente los desafíos provocan en nosotros mínimamente algo de ¿qué? De temor. Algunos los paraliza y eso ya es un problema que hay que tratar, que debemos hablar, porque no te puede paralizar. No debe paralizarte, pero sí hay algo de temor. ¿Por qué? Porque no depende de vos. Tenés que salir de tu zona de comodidad, donde vos tenías todo segurito, donde vos tenías el trabajo, tenías la casa, el auto, el gato, el perro, los nenes, y te tenés que mover. Sí, y yo lo sentí y es difícil sentirte en el aire, pero es lo que tenemos que hacer, esforzarnos y ser valientes. El reino de Dios es ¿para quiénes? Para los valientes. Ahora, Dios nunca prometió justamente comodidad, nunca prometió una vida llena de solamente placeres. Viene en el paquete, ojo, pero Dios no prometió eso. De hecho, es más, Jesús cuando estuvo en la tierra, oró por nosotros para que nos guarde de este mundo. ¿Por qué? Porque íbamos a sufrir pruebas, aflicciones, persecuciones. De hecho, la iglesia primitiva pagó con su vida el creer en Dios, y fue con su vida no de una forma bonita que va a decir, bueno, lo mataron de una, sino que fueron comidos por leones en el Coliseo. Eran el espectáculo del momento. ¿Qué hacían? Mataban de hambre a unos leones
que ustedes saben que no son gatitos. No sé cuántos han visto leones frente a frente, en un zoológico obviamente, no sé si alguien lo vio frente a frente en un hábitat natural de un león y quiera contar ese milagro de cómo salió de ahí. Pero es impresionante, o sea, son unos gatitos y la patita nada más ya es... Y le ves las uñitas y también. Ahora los hacían pasar de hambre. ¿Y cuál era el espectáculo central de ese momento? A estos cristianos los arrojaban ahí y soltaban a los leones. No es muy simpático, ¿no? Yo les decía en mensajes anteriores, la fe, el creer en Dios, para ellos no era negocio, porque les costaba la vida. De hecho, tenían cultos a escondidas, hablaban a otros, no se podían mover con libertad como lo hacemos nosotros, que a veces nos quejamos por el barbijo nada más. Ellos pagaban con su vida. Algunos eran apedreados. No sé cuántos han recibido un piedrazo. A mí me dieron uno. Encima fueron 2 en 1 porque me pegó en la cabeza, rebotó para arriba y me cayó arriba de vuelta. O sea, tremendo lo que hizo el tipo. ¿Y duele o no? Imagínense morir apedreados. O sea, ya te los tiran y son muchas personas y con bronca. Muchos de los primeros cristianos murieron de esa forma. No es simpático morir así, pero algo había en ellos que les hacía continuar en este camino. Algo tenía que valer más que su propia vida para que ellos soportaran esto. Si no era fácil, ellos decían, no creo en Dios, no creo en Jesús. No era Dios el problema, era Jesús con los judíos. Y listo, ya está, zafaban de las piedras. Pero algo más fuerte que eso, algo más valioso que su misma vida, tenían que haber encontrado para no retroceder. Otros eran crucificados. Jesús murió crucificado, pero no fue el único. ¿Cuántos saben cómo murió el apóstol Pedro? Bueno, les cuento, se ve, no saben. Murió crucificado. Lo único que él encima, fíjense que no solamente estaba seguro y valoraba más lo que había encontrado en Dios que su propia vida, que al momento de ser crucificado, él pidió que lo crucificaran al revés, porque él murió boca abajo, porque él no era digno de morir como su Señor. O sea, algo había encontrado Pedro que lo hizo incluso menospreciar su propia vida. Y así, si yo les hiciera una historia de cómo murieron los primeros discípulos, los de la iglesia primitiva, e incluso hace 600 años atrás más o menos, que creo que fue la Inquisición, o no, más o menos en España, que estuve en España, en Valladolid, donde fue el centro de la Inquisición. Estuvimos con el Edu. Y nos mostraron paso por paso cómo era el camino, cómo eran las torturas, dónde se hacían las torturas, nos mostraron los elementos que usaban para torturar a las personas, y la verdad que te daba escalofríos, porque eran unas torturas, eran muy rebuscadas, o sea, tenían las personas una mente muy retorcida para poder crear cosas que provocaran un dolor y una muerte tan sufrida. Había una pera que te mataba por contracturas, que te ataban, te ataban ahí y te decían, acá el tipo moría contracturado. Yo me quedé helado. Entonces algo tenían que haber encontrado estas personas que valía más que sus propias vidas. Y es Dios. No hay otra explicación. Ellos mismos lo decían y no se animaron a negarlo, sino que en el mismo lugar donde iban a morir, muchos de ellos murieron hablándole a los demás del amor de Dios. Y muchos se convirtieron por causa de esto también. Y así podría seguir contando un montón. Hay libros que hablan de esto, que es interesante leerlo, pero lo más interesante es descubrir por qué estaban dispuestos a tanto. ¿Sí? El esfuérzate y sé valiente es porque Dios nos conoce. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene propósito, yo sé que muchos lo conocen, otros no, y te podemos ayudar a descubrirlo, pero es esforzarse y ser valiente. Dentro del esfuerzo, el esfuerzo no es solamente asistir a un lugar acá, esto es un fruto de tu comunión con Dios. Si vos pensás que vas a cumplir tu propósito solamente porque asististe a una reunión, no estás siendo ni esforzado. El esfuerzo máximo que estás haciendo es dejar la comodidad de tu casa para acercarte a este lugar. Pero no te va a salvar un domingo, es desde lunes a lunes, ¿qué haces y qué decidís con tu vida?
Que vengas acá, sí, está buenísimo, no te estoy diciendo que no vengas más. Vení, están las puertas abiertas, no se le cierran a nadie. Pero si vos querés ser valiente y continuar tu camino hacia adelante en Dios, entonces revisemos nuestras decisiones. Revisemos hacia dónde nos apuntamos, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde proyectamos a nuestros hijos, qué decisiones estamos tomando, con quiénes me estoy relacionando, qué estoy aprendiendo, qué estoy hablando. Y resalto esto, ¿qué estoy hablando? Porque lo que hablamos delata. Si hablas con una persona, nos está pasando mucho con Vale, si hablas con una persona en 5 minutos te das cuenta qué es lo que está consumiendo. En 5 minutos podemos saber, si prestamos atención, qué estás consumiendo. Si lo primero que salta en una charla son más estadísticas de muertos por COVID que lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces evidentemente estás consumiendo más noticieros que la palabra de Dios. Si vos hablas con una persona y te comienza a hablar de cosas que le comienzan a llamar la atención porque antes no entendía y le sorprenden, y vos te das cuenta que Dios algo está haciendo en esa persona. Si vos tenés un cristiano que lleva 25 millones de años, exagerando, 20 millones de años, y todavía tiene problemas con el congregarse, bajé 5 millones nada más de años, bajemos, 20 añitos, 20 añitos de congregarse, que son 20 años de congreso, de discipulados, de libritos, de prédicas, y todavía tenemos problemas con el concepto de ofrenda, con el concepto de congregarnos, con el concepto de amar al prójimo, con el hecho de vivir la vida en Dios. Entonces, ahí tenemos otro problema, que es solamente consumiste, pero no viviste. Sin embargo, acá lo que Dios le está diciendo a Josué es que no solamente tenía que guardarlo, tenía que meditar, y esto es el proceso de masticar lo que estoy recibiendo, sacar conclusiones y llevarlo a la vida. Jesús hizo lo mismo cuando era chiquito. Jesús estuvo a los 8 o a los 12 en el templo, que se perdió. ¿8? Bueno, era chiquito, era un tiaguito. Hijo, hoy te estoy usando, feliz cumpleaños, hijo. Era como Tiago cumplió 8 años y fue con sus padres, no me acuerdo qué fiesta era, pero estaba en el templo, sus padres se volvieron y Jesús se quedó, y de repente José y María se deben haber colgado tremendamente porque iban a mitad de camino y se dieron cuenta que Jesús no estaba, o Jesús en ese momento debe haber sido un poco inquieto, no sé. El asunto, son suposiciones estas, el asunto es que Jesús no estaba con ellos y volvieron a buscarlo. ¿Y dónde lo encontraron? Hablando con los doctores de la ley, o sea, no estaba hablando con otros nenes de su edad afuera tirando piedritas, sino que estaba hablando con los maestros de la ley. Era lo máximo de lo máximo en el conocimiento de la ley. Y no solamente eso, sino que estos maestros estaban sorprendidos, y en la narración de esta historia menciona un par de cosas interesantes. Dice que él primero escuchaba, luego hacía preguntas. Cuando obtenía las respuestas, él volvía a hablar. O sea, ni siquiera Jesús, siendo Jesús, se animó a decirle a todos, y hubiese podido hacer: che, a ver, ustedes maestros, siéntense, les voy a dar un par de clases, presten atención. Era Jesús, el Hijo de Dios. Y él, sin embargo, primero escuchó, preguntó, porque para preguntar tenés que escuchar. Vos te das cuenta cuando una persona escucha por las preguntas. Por ejemplo, con Vale nos dábamos cuenta que la gente no prestaba atención en una reunión que tuvimos en la escuela de Tiago por Zoom, porque continuamente preguntaban siempre lo mismo. Estaban conectados todo el tiempo, pero todos preguntaban exactamente cuándo comienza la clase, y ya como 25 veces había dicho la persona que estaba en la reunión que las clases no iban a comenzar. Entonces no estaban prestando atención. Jesús prestó atención, por eso preguntó, sacó conclusiones, hizo el ejercicio de meditar y lo llevó adelante. Y es interesante porque si lo hizo Jesús, nosotros tenemos que ir a hacer lo mismo. Así que, cerrando esto, esfuércense y sean valientes. Y ahora hablo de valentía, porque valentía no es la ausencia de miedo, sino es que yo hago lo que tengo que hacer a pesar del miedo que me puede provocar. ¿Se entiende? Por ejemplo, Tiaguito. Te amo, Tiaguito.
Tiago tenía un problema con la oscuridad. Y es un problema sencillo, pero que en su momento, en su etapa, para él era crucial. Nunca lo minimizamos el problema, sino que lo animábamos y al principio le acompañamos. Bueno, vamos y te prendemos la luz. Entonces íbamos, nos teníamos que parar 20 veces a prenderle la luz y después ir a apagar la luz, porque así como entraba con la luz prendida, tenía que dejar la luz prendida cuando salía. Entonces volvíamos, se despertaba en la noche y era prender la luz, tenía que dormir. Fue todo un proceso y lo fuimos acompañando. En un momento determinado, ¿qué hicimos? Tiago, mira, te acompaño, no hay nadie, no te puede pasar nada. Papá está acá cerca, mamá te cuida. A veces estaban los abuelos, a veces había gente. Lo llevábamos hasta allá y le enseñábamos a prender la luz él solo. Después, ¿qué pasó? Lo mandábamos solo, lo mirábamos de lejos y hoy en día se levanta igual con la luz apagada, va, viene, aparece al lado de la cama. Mamá, tuve pesadillas. ¿Tuviste pesadillas? Y se levanta y camina, sube la escalera con la luz apagada, baja la escalera con la luz apagada, no tiene problema. ¿Se entiende? Tuvo que ser valiente. Yo tengo un problema con los perros grandes. No me paralizan, ni me dan miedo, pero donde veo uno, cruzo la calle. O prefiero caminar 5 cuadras más de más y dar la vuelta, pero no, gracias. O sea, no. Hay varios que se ríen porque varios tienen ese problema, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron? Ahora, cuando es la única opción que te queda, el único camino, y hay un perro grande ahí, ¿qué vas a hacer? Y yo al principio sinceramente espero o que se vaya el perro o que le pase algo. Señor, que le pase algo al perro. No, que se duerma, no lo estoy matando, sino ahora sí son extremistas, ¿no? No sé, que se duerma, que lo llame el dueño a comer, porque encima me pasó que una vez el perro saltó a ladrarme con todo y la dueña estaba ahí. Ay, pero llamalo. Íbamos con vos caminando, estaba colgada hablando con un hombre y lo miraba y el perro acá una cosa, decía, ay. Y ahí me acordé de mi mamá, pues lo primero que digo cuando me asusto es el ay mamá. Así que me acuerdo de vos. ¿Se entiende? Valentía se requiere para enfrentar lo que nos da temor. Y Dios está con vos. Así como nosotros le acompañábamos a Tiago a prender la luz, Dios prometió estar con vos, a prender la luz en la situación en la que estés temiendo o en la que estés paralizado. O sea, Él ya te prometió todo. Lo único que te pide, la única parte que nos toca a nosotros en este contrato que Dios pone delante nuestro y que nosotros si queremos firmamos o no, es esforzarnos y ser valientes. Sea la situación que sea que estés pasando, que seguramente se te va a venir a la mente ahora o en un momento más, sea cual fuere la situación, Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esforzate en hacer lo correcto y sé valiente en hacer lo correcto, aunque lo correcto no esté de moda. Que también se lo mencionaba mi hermano ayer, hoy no está de moda casarse, ¿es lo correcto? Sí, se casó. Aunque le di varias oportunidades para que saliera corriendo, pero no salió corriendo, estaba decidido, mi hermano. Genial. Hoy lo correcto no es decir la verdad. Hoy lo correcto es acomodarlo para zafar. Entonces, de última, que caigan todos los demás, pero yo me quedo paradito. ¿Se entiende? Y para eso hay que ser valiente. Hoy lo correcto, hoy no. Lo correcto es, en el trabajo, ser excelente. En lo que sea. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que en todo lo que hagamos, sea de qué, de palabra o de hecho, hacerlo como para quién, como para Dios. Entonces, hacerlo excelente. Hacerlo excelente es llegar a horario. Cuando no está de moda llegar a horario y cuando te llaman los compañeros, cuando vos ven que vos llegás a horario, che, ¿me marcás la tarjeta? Y vos se la marcás, no me pasa, nosotros no marcamos tarjeta, pero me han comentado. Y le marcan tarjeta como si hubiese entrado a las 8 y el tipo aparece a las 11. ¿Por qué? Porque es lo que hoy está de moda. El aprovecharse de las situaciones. Esforzate. Vas a tener que decir que no y seguramente en muchas ocasiones vas a tener que decir que no. Muchas. Están aseguradas. ¿Vas a tener problemas por eso? Seguro. Te pongo la firma acá y no es profecía, no es nada. Te pongo la firma porque cuando uno comienza a actuar de esta forma, lo que están acostumbrados a lo otro, te empiezan mínimamente a hacer chistes y empieza por ahí. Segundo, ya empiezan con otro tipo de actitudes y tercero, pero si haces lo correcto, tranquilo, Dios va a estar
con vos. Esforzate y haz lo correcto. Esforzate, no pases en rojo los semáforos, como me suele pasar. Sé valiente. Ayer hubo un accidente cerca de casa y justo hablando de mi hermano, lo vieron con mi cuñada en vivo y en directo. Y resulta que nos explicó la dinámica del accidente. Iban con un bebé en brazo adelante y golpeó el parabrisas. No sé cómo quedó la bebé, pero por más que lloren, esfuércense, sean valientes, vayan atrás. Porque esta persona, por lo que me decía mi hermano, iba despacio. El que iba fuerte era el otro. La que se pegó fue la bebé. ¿Se entiende? Esfuércense y sean valientes. ¿Ven que es vivible la palabra de Dios? No es solamente de cosas místicas, bueno, no son cosas místicas, no es solamente de cosas espirituales, sino que son cosas naturales del día a día. ¿Se entiende? Por ejemplo esto, usen el cinturón. A veces no debería hacer tanto esfuerzo ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Bueno, sí, a mí sí me costó, pero esfuércense y sean valientes. Le va a implicar tomar actitudes que van en contra de lo que la mayoría hace. Porque lo que la mayoría hace no es garantía de que sea lo correcto. Si no, no estaríamos como estamos hoy. ¿Se entiende? Así que ese es el desafío de hoy. Con esto voy a cerrar. Dios ya puso algo por delante de ustedes. Y hay dos situaciones. ¿Lo sabés o no lo sabés? Si lo sabés, esforzate y sé valiente y camina en dirección a eso. No lo sabés, igual esforzate y sé valiente y comenzá a buscar qué es lo que Dios tiene para vos. ¿Contás con el amor de Dios? Lo contás. Te doy mi palabra. Dios te ama. Si mi palabra no te alcanza, tenés la palabra escrita. Dios te ama. De tapa a tapa se habla del amor de Dios hacia nosotros. Y por cuanto Dios te ama, quiere que crezcas y que vivas la vida conforme a su voluntad y te vas a dar cuenta que se disfruta, se vive y no solamente te afecta a vos, sino que afecta a tus generaciones. Así que con esto cerramos y quiero que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar porque lo más importante de todo esto no es lo que yo te pueda haber dicho, sino lo que Dios habló a tu corazón a través de este mensaje. El desafío ya está enfrente tuyo, ya son decisiones personales tuyas y como te digo siempre las decisiones que tenés que tomar vos, justamente las tenés que tomar vos. No las puedo tomar yo como pastor, ni mi señora como pastora, ni los hermanos, ni los líderes, ni quien te está acompañando en este camino en Dios. Son decisiones que tiene que tomar cada uno de ustedes. Obviamente a nosotros nos encantaría que tomes la decisión correcta y para eso estamos acá. Y si tomás la decisión correcta estamos para acompañarte y si no la tomás todavía, no importa, las puertas están abiertas y estamos para acompañarte y queremos estar ahí cuando decidas correctamente y vamos a hacer fiesta, y te vamos a acompañar. Solamente esfuércense y sean valientes, les dice el Señor, no yo. Papá, gracias por tu palabra, gracias porque continuamente nos hablas y nos muestras que realmente nos amás de una forma tremenda que ni siquiera podemos calcular ni medir, pero que cada día podemos disfrutar. Si estamos hoy respirando es porque vos nos amás. Si estamos hoy en este lugar es porque vos nos querés dar una nueva oportunidad de seguir creciendo, de encontrarnos con vos, de conocerte más, de aprender a disfrutar la vida que vos nos das con desafíos, con pruebas, con dificultades, de tomar las decisiones correctas no solamente por nosotros, sino por las generaciones que vienen detrás de nosotros, por aquellos hijos, nietos que vienen y que puedan incluso conocerte aún más que nosotros. Queremos recorrer el camino que nos toca con excelencia. Queremos que otros te conozcan. Y yo quiero hoy orar por la palabra que compartí, que entiendo que vos me diste para poder hablarle a cada uno de ellos. Y te pido que esta palabra quede en sus corazones y comience a dar fruto y que puedan recordarla no solamente esta noche, sino que durante toda la semana puedan pensarla, puedan masticarla, puedan sacar conclusiones, puedan hacerse preguntas y puedan orar a vos, puedan mirar al cielo y puedan entender que vos estás ahí con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Vos prometiste tu compañía, tu guía, tu protección. Solamente nos pedís que nos esforcemos y seamos valientes. Y yo te pido que nos des la sabiduría para ser esforzados
y ser valientes en todo lo que hagamos, para meditar en tu palabra de día y de noche, para guardarla en nuestro corazón y para ser conforme a ella, para vivirla. Y así las cosas nos irán bien. Confiamos en vos y realmente anhelamos seguir este camino de aprendizaje en conocimientos y en vida. Te pido que te quedes con nosotros el resto del día y que nos ayudes a tomar las decisiones correctas. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se acercó, de cada uno de aquellos que están viendo este video en el momento y en el lugar que sea, porque tu palabra es viva y eficaz y no se limita ni por personas, ni por tiempo, ni por el medio en el cual se transmiten, sino que tu palabra a través de cualquier medio puede hacer efecto en las personas. Yo oro por aquellos que están también de ese lado, que tu presencia les alcance, les toque, se puedan acercar a vos y puedan conocerte de la forma que nosotros te estamos conociendo. En el nombre de Jesús. Amén.